Vamos a hablar del mal. Y la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿existe el mal? ¿Hay una maldad real en el mundo? Como también hay una maldad encarnada o hay una maldad introyectada, es decir, la persona asume su maldad y la vive y a sabiendas que está haciendo mal, continúa. Nosotros percibimos el mal siempre con nuestra inteligencia. Tenemos una cierta, nosotros en Colombia decimos malicia indígena, es decir, una capacidad de ver que frente a nosotros está pasando algo que no es bueno o que alguien está en un papel muy negativo para con nosotros. Pero primero tendríamos que decir qué es el mal. Voy a valerme mucho en esto que voy a decirles durante este rato del pensamiento de Paul Ricoeur. Creo que nadie mejor que él ha hecho una simbología del mal y ha hecho también una sintomatología del mal en el interior del hombre. Me parece que ha hecho una tarea muy interesante. Algo que la mente percibe como amenaza, que el cuerpo percibe como enfermedad, que la sociedad evita porque se trata de un peligro para el individuo, ya sea en su integridad física o ya sea en su integridad moral. O sea que el mal es algo que la mente percibe. Primero hemos dicho como amenaza, que el cuerpo percibe como enfermedad y que la sociedad quiere evitarle al ciudadano porque se trata de un peligro para su integridad física o moral. Esta primera definición es muy general y no toca realmente las fibras más sensibles de la maldad que hay en el mundo, ni la describe. Pero sí tenemos que reconocer que mientras haya seres humanos habrá bondad y maldad. Incluso las religiones son un juego de equilibrios entre bondad y maldad. En eso consiste también la ética. Pero vamos a tratar de tomar el toro por los cuernos y decir que tanto las religiones como las filosofías han intentado hacer una explicación más o menos satisfactoria del mal. Pero atención, hablemos del cristianismo, que es lo que nosotros tenemos más cercano. En esta simbología que presenta Paul Ricoeur en un libro que se llama así, La simbología del mal o La symbolique du mal, que también está en francés y es su lengua materna. Cuando se trata de describir el mal, habría que describirlo también como una experiencia personal que mancha, como una experiencia personal que es culpa, como una experiencia personal que es pecado. Y cada nivel, mancha, culpa y pecado, se circunscriben en diferentes ambientes. Por ejemplo, la mancha está en que se tocan los bordes de lo divino, de lo sagrado o de lo misterioso. La culpabilidad tendría que ver con el orden de la ley humana, las leyes humanas, los diferentes derechos que existan. Y el pecado como una circunscripción al tema de la transgresión de la ley divina, es decir, como una separación de Dios o como un alejamiento de Dios. Cada uno de los diferentes movimientos filosóficos de la historia han definido el mal de diferentes maneras. Y aquí, por ejemplo, quisiera utilizar la primera expresión. Los griegos decían que el mal es ausencia del bien. No es una verdad de perogrullo, o sea, no es una tontería, ¿no? Significa que la ausencia de bien es algo que impide al ser llegar a su plenitud. Que mi condición de hombre, de ser humano, queda frustrada por la maldad. Hay una ausencia de bien. Hay algo que me impide realizarme como persona. Yo pienso que cuando uno comete un delito importante, hace daño a otro de una manera definitiva, como alguien que hiere mortalmente a otra persona o que causa un accidente mortal de varias personas, es decir, alguien que inflige un dolor superior a la explicación, esa herida, es decir, esa falta de bien, es la que destruye el ser desde la filosofía griega. Pero también
El cristianismo elaboró una lista de males, una lista de maldades. Incluso, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7, los versos del 21 al 23, Jesús llega a decir que no es lo que entra al hombre lo que lo hace impuro, sino que lo hace impuro es lo que sale del interior del hombre. Es decir, que el hombre tiene malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los engaños, la deshonestidad, la envidia, la difamación, etcétera. Esos males no están afuera, brotan del ser humano. Miren que Jesús hace una estupenda lectura de la condición humana. Entonces, vamos a notar que la Sagrada Escritura nos pone en el paraíso y nos pone frente al mal que está personificado. En cambio, Jesús nos dice, ya hay una maldad interior intrínseca en el hombre y esa maldad interior se proyecta. En el caso del texto del Génesis, el mal procede de fuera y entra en la vida del hombre y desorganiza su paraíso, es decir, esa religión, esa relación natural con Dios, esa cercanía con Dios. Por eso el texto de la caída del Génesis es arquetípico, es decir, sirve como explicación a la posterior constitución de la historia humana, a las diferentes situaciones de la historia humana. Esos primeros 11 capítulos, lo hemos dicho muchas veces ya aquí, de la Biblia, esos primeros 11 capítulos del libro del Génesis son arquetípicos, es decir, explican los grandes momentos de la historia humana, de la condición humana, y entre ellos, naturalmente, la mancha del pecado. San Pablo también elabora en sus cartas un elenco grande de pecados y de situaciones de maldad, que ahorita no nos vamos a ocupar mucho de ellas. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1, los versos del 24 en adelante, San Pablo hace un elenco también de la maldad que mancha al hombre desde adentro. Bueno, pero también hay muchos males objetivos que están fuera del hombre, que lo afectan y lo condicionan. No todos los males están en el hombre, sino que también están afuera. Jesús hace la explicación de que la inclinación al mal se ve dibujada en aquellos males que el hombre causa con sus defectos interiores en los demás. Pero también hay unas cosas que son, digamos, situaciones de maldad desde fuera. Por ejemplo, la enfermedad, el dolor, ya hicimos un podcast sobre el tema, la vulnerabilidad frente a las fuerzas de la naturaleza, la traición de un amigo, el desamor, la muerte, son males también. Ahora bien, entramos a una pregunta importante. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, nos vamos a encontrar con una personificación del mal. Había que explicarle al público de aquella época, estamos hablando de que estos libros que fueron escritos hacia el año 300 y pico, 360, donde nace la literatura de oro, el siglo de oro de la literatura hebrea. La idea era explicar por qué surgió el mal en el mundo. Entonces, utiliza una mitología estupenda de la serpiente como el animal más astuto que había en el paraíso. Es decir, el paraíso era una especie de arca de Noé, en el sentido de que había de todo, pero que de entre de todas las bestias, la serpiente era la más mala, la más pérfida, porque la serpiente sabe esconderse, sabe ocultarse, sabe morder en las sombras, sabe morder el talón de Aquiles. ¿Por qué se utiliza esta figura? Porque quieren explicarnos que el mal no procede de Dios, que Dios no infundió la maldad en el hombre, sino que la maldad la encontró el hombre en ese espacio perfecto en donde estaba. Y por eso aparece el mal personificado. Hay alguien que se opone a la obra de Dios. Noten que esta primera personificación del tentador lo vamos a encontrar a lo largo de la Sagrada Escritura, lo vamos a encontrar incluso en el libro de Job. En el libro de Job, Satanás, el tentador, porque Satanás significa tentador,
Aparece haciendo cola con los hijos de Dios. Hay una cosa allí que habría que explicar un poco más. Y la segunda personificación del mal la vamos a encontrar en en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, del 1 al 11. Las tentaciones de Jesús. Jesús se enfrenta con alguien que encarna el mal. El texto de la Sagrada Escritura dice que Jesús fue llevado al desierto y allí en el desierto fue tentado por el diablo, es decir, por uno de los muchos nombres que se le aplica a que encarna el mal, a quien encarna el mal, en este caso el diablo. Recuerden que hay una cosa curiosa porque existe un juego que se llama el Diabolo, que es una especie como de yo-yo que se puede como estirar y encoger y jugar con aquello y hacer piruetas. Es el nombre mejor puesto a un juego, porque en realidad lo que hace el demonio, voy a decir un perogrullo, voy a decir un pleonasmo, lo que hace el demonio es demonizar. ¿Y qué es demonizar? En cierta forma es jugar. Recuerden que los demonios familiares eran muy comunes en la antigüedad. En las familias tenían unos demonios familiares, es decir, unos espíritus protectores o de la fertilidad o de la naturaleza o del patronímico de la familia que protegía a la familia desde generación en generación, etc. Pero la idea del diablo, en este caso del demonio, del diablo, es que juega y juega con lo serio y destroza lo serio para poder introducir su juego. En el caso concreto de Jesús, eh, el creyente se enfrenta al mal como una realidad personal que encarna una oposición a Dios y a Jesús especialmente, específicamente, en el Nuevo Testamento. Miremos un poco cómo él también se llama el príncipe de este mundo y Jesús utiliza esa expresión en el Evangelio de San Juan previo a la pasión. ¿Qué dicen las tentaciones? Porque las tentaciones son importantes para entender esta confrontación de Jesús con Satanás, con el diablo, con el diablo. Se me está pegando el diablo, es el diablo. Lo primero que en el desierto, Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Está metiendo un condicional para decir, si tú crees realmente en eso, di que estas piedras se conviertan en panes. Es decir, parte del hecho de que no hay que creer en Dios, sino que hay que creer en lo real, en lo concreto que estamos tocando. Porque lo concreto que estamos tocando es el problema que tenemos que resolver. No tenemos que resolver nada con Dios y no tenemos nada que pedirle. Por eso miren bien que Satanás empieza diciéndole, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y como el hambre de Jesús era notoria en aquel desierto de 40 días, está en el monte, está en una situación difícil, pues no logra realmente vencerlo, porque Jesús le dice pues que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego Satanás lo lleva al sitio más sagrado, al alero del templo, y le dice que salte, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos, y tu pie no tropiece con piedra alguna. Haz un truco mágico. Demuestra que tienes unos poderes mundanos. Demuestra que eres capaz de vencer la gravedad. Recuerda que si eres hijo de Dios, lo lograrás. Y entonces Jesús le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación, en donde lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Y él pues le va a contestar, apártate de mí, Satanás, ¿no? Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él darás culto. Las tentaciones aparecen aquí personificadas en alguien que se opone a Jesús. Es muy difícil realmente ubicar el demonio en la vida cotidiana y en la vida real de los seres humanos, porque nosotros consideramos
que esta personificación tiene las mismas características que puede tener o que tuvo en el momento en que se presenta ante Jesús para tentarlo y para ponerlo en peligro en su fidelidad a Dios. Las cosas no funcionan así necesariamente. Hay una demonización personal y hay una demonización colectiva. Es decir, hay unas estructuras del mundo que son demoníacas y hay unas estructuras interiores nuestras que desarrollan una condición demoníaca. Expliquemos un poco. ¿Cuáles son esas estructuras del mundo en donde hay una condición demoníaca? La guerra, el genocidio, el hambre de millones de personas sin que se resuelva y el ver por la televisión que mueren las gentes peleando con el ganado para ver quién come la hierba. Esos chicos, esas niñas que mueren bajo las bombas en Gaza o en Ucrania, ahora en la zona de Goma, en el Congo Democrático, o la República Democrática del Congo, perdón, casi que no digo Congo, se me está pegando el colgo. Esa es la demonización colectiva. Es decir, hay una maldad establecida en el sistema de vida, en la estructura de la sociedad, en la estructura de la política de los estados. Cuando una persona muere a la entrada de un hospital porque no tiene los recursos para pagar el médico, porque su tarjeta se venció, en donde no importa la gravedad de la situación por la que esté atravesando, porque es una ficha más, un número más, eso es satánico, eso es demoníaco, está establecido ya en el sistema. Cuando vemos que la gente tiene que dormir en un andén y no hacemos nada como sociedad, como conjunto de la sociedad, ni como iglesia, ni como persona individual, entonces sí hay una condición demoníaca en el mundo que no estamos enfrentando como es. Por eso el amor es el poder de Dios en el mundo. No es un poder flaco, no es un poder sin fuerza. El amor es un poder real, capaz de cambiar a los seres humanos y de perfeccionarlos. Pero continuemos. ¿Qué puede ser entonces una estructura de maldad que puede ser una satanización desde nuestra parte? Cuando acogemos el pecado y vivimos en pecado con gusto, nos sentimos bien, sentimos que estamos haciendo lo que teníamos que hacer, lo que nos parece. Yo pienso, por ejemplo, en toda esta gente que está en la mafia, cómo ellos claramente dicen, te tengo que matar y te mata. A esos chicos que quedaron debiendo dinero hay que matarlos uno por uno. Me los traes aquí las cabezas que yo después las reparto con sus familiares. Esa es la asunción personal del demonio. Como puede darse cuenta, no tiene la espectacularidad, perdón la palabra, que tiene ese demonio que se enfrenta a Cristo. Ha trasvasado las fronteras de la historia, se ha camuflado en las condiciones nuevas de la geopolítica, de la economía, de la sociedad, de la informática, pero está ahí. Es una realidad presente, es un poder que está ahí y que se camufla a veces de la manera más increíble para permanecer allí. Como Satanás no pudo vencer a Jesús en el desierto, va a tomar sus últimas cartas para jugarlas con él. Por eso el texto de la Escritura dice que Satanás lo dejó hasta una nueva ocasión. ¿Cuál es la nueva ocasión? Aquella en la cual Jesús está en Getsemaní y dice, Padre, aparta de mí este cáliz. Porque la pasión empieza en el interior de Jesús, no empieza en la crucifixión, ni siquiera en el camino de la vía dolorosa. La pasión empieza con esas palabras de Jesús. Es Él confrontado con el mundo. Cuando ustedes vean la película de Mel Gibson de La Pasión, que se las recomiendo porque tal vez la que estéticamente más nos impacta, pero tal vez es la que más llega a la médula de esta confrontación de Jesús con una encarnación del mal. Se van a dar cuenta
que el tentador, es decir, Satanás, que aparece muy bien representado por esta chica, que es una actriz italiana con un carácter andrógino estupendo, ella le dice, ¿quién eres tú? Miren bien, la primera cosa que hace el mal es separarnos de nosotros mismos y decir, al fin y al cabo, ¿qué soy yo? Por eso cuando una persona asume el mal en su vida, sufre un extrañamiento interior. Hay una alteridad dentro de ella. Por eso mucha gente dice, ay, es que hay una voz que me dice, que me habla, que no, estás asumiendo un papel. Por eso también ella le dice, este demonio le dice a Jesús allí en la película, no, nunca, nadie ha podido cargar este peso sobre sus hombros. Nadie puede. Jesús simplemente está rezando. Vale la pena esa escena. Me parece que es una de las escenas más impactantes de la película. Es esta confrontación de Satanás con Jesús en el puro inicio de la película, allá en el monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Miremos entonces un aspecto más, avancemos un poquito más. Dejemos el cristianismo en lo que hemos dicho, porque al fin y al cabo el cristianismo está fundamentado en esta lucha contra el pecado y contra la maldad del mundo. Miremos un poco lo que han dicho los otros filósofos, porque tenemos que aterrizar de nuevo en Paul Ricoeur, quien ha inspirado todo esto que estoy haciendo. El mal en la filosofía aparece, por ejemplo, en Kant. Kant dice que lo más malo que puede pasar es que una persona siga actuando mal a sabiendas de que eso es incorrecto, injusto y es malo desde todos los puntos de vista. Cómo una persona continúa haciendo el mal a sabiendas de que lo que está haciendo está fuera de todo orden moral, ético, religioso o lógico. Nietzsche habla de la voluntad de poder y de la muerte de Dios como dos explicaciones del mal. La voluntad de poder, que no la vamos a hacer aquí explicada, por supuesto, dice que hay cosas en la existencia humana que son fruto de una flojera por vencer aquello que más nos cuesta. De tal manera que el mal sería, fundamentalmente, no ser nosotros suficientemente fuertes y dejarnos llevar por las pasiones, por el orgullo, por la mala vida. Y cuando habla de la muerte de Dios, es para recordar que lo peor que han hecho los hombres es matar a Dios, porque se han quedado solo con su maldad. Es decir, se han quedado sin un referente. Nietzsche no es un hombre que haya aceptado el ateísmo ni que haya sido un cristiano perfecto. Es decir, él está siempre en dos aguas. En el agua de que el cristianismo le molesta y en el agua de que su visión de la voluntad de poder es la única respuesta a todos los males de la humanidad. Por eso cuando habla de la muerte de Dios, se circunscribe obviamente al concepto del cristianismo, pero lo que quiere subrayar Nietzsche es que somos tan malos los seres humanos que hasta hemos matado a Dios. Y vale la pena leer un poco aquel texto que Nietzsche pone, porque no solamente es poético, sino también que tiene una visión de la tragedia griega que se ve claramente en su expresión, ¿no? Hemos matado a Dios, nosotros somos culpables de haber matado a Dios. Es decir, el mundo ha quedado sin un referente ético profundo, elaborado, como el que traía la civilización. Vuelvo y digo, no es que Nietzsche sea un furibundo cristiano, no. Él está diciendo que el cristianismo también es un estorbo para otras cosas que no vamos a mencionar aquí, pero fundamentalmente el reconocimiento de la voluntad de poder, es decir, que la naturaleza, que el mundo, la energía que hay en el hombre, su inteligencia, incluso sus condiciones físicas y emocionales, deben estar conectadas todas con un universo que debe conspirar por hacer que el ser humano sea superior a sí mismo y logre aquello que siempre soñó, que es la libertad, que es la justicia, que es la paz, que es el pan, que es el amor. Pero no nos quedemos por ahora allí.
Nietzsche también reprocha el tema de que el cuerpo es la cárcel del alma y va a hacer una serie de disquisiciones sobre ese punto, de cómo los griegos se equivocaron con ese concepto y que luego los cristianos asumieron ese concepto, mm, haciéndonos creer que, digo en las palabras de Nietzsche, haciéndonos creer que ese era el mejor mundo posible. Bien, dejémoslo allí porque no tenemos mucho tiempo para mirar el concepto del mal en Nietzsche, que es muy interesante. Luego también Hannah Arendt, una activista, escritora, periodista judía, dice que lo malo del mal no es que ocurra, sino que quienes son testigos de la maldad consideren eso como algo normal. Como quien dice, aquí no ha pasado nada, sigamos nuestro camino. La banalización del mal. Esta banalización del mal la encontramos nosotros en el mundo de hoy. Es tal la cantidad de información que hay en Internet, que hay en las redes sociales, donde se ve el sufrimiento de los otros, donde se ve la niña abandonada y la casa allá en Gaza destrozada con la abuela, cuyo cuerpo está allí extendido. Esa banalización del mal es grave. Es pensar que lo que se hizo no estuvo mal. Miren que esta guerra tan corta, que llevan, ya un año y algo, esta guerra corta en el sentido de que era un enfrentamiento tan asimétrico entre Israel, que es una potencia mundial desde el punto de vista militar, estratégico, y estos hombres tan humildes y tan encerrados en una condición casi que asfixiante de ostracismo, de desprecio. Esa es la banalización del mal. Que todo el mundo haya aceptado que eso tenía que pasar. Y que sobre todo las naciones occidentales, que se precian mucho de defender los derechos humanos y cacaraquean una cosa y la otra, hayan permitido este genocidio terrible ante nuestros ojos, que se pueda ver por la televisión, que se banaliza el mal. Pero avancemos un poquito más. Schopenhauer dice que el sufrimiento y el mal en la vida provienen del deseo y de la lucha. Schopenhauer se inspira un poco en el Buda y en las leyendas y las narrativas del hinduismo. Y por eso él dice, el mal proviene del deseo y de la lucha. El hombre quiere luchar siempre por conseguir lo que quiere, por alcanzar lo que busca. Paul Ricoeur hace 3 tipos de simbologías del mal. La primera es la mancha. Es decir, ¿qué hace el mal al interior del sujeto, al interior del hombre? ¿Qué causa? Cuando hablamos de la mancha, que está asociada a la impureza, a la contaminación de un acto que se vuelve carga emocional o física, la transgresión de los límites sagrados, la mancha es difícil de extirpar en la medida en que hay una conciencia de que hubo algo muy grave, muy malo que se hizo, pero que queda en el sujeto como una mancha. Por eso el mal deja huellas al interior del sujeto cuando el sujeto comprende que ha faltado una ley, que ha faltado a su conciencia, que ha faltado a su religión, que ha faltado a sus convicciones, que ha traicionado su ética personal. Y por eso podríamos decir que esta es la primera simbolización importante que hace Paul Ricoeur del mal. Es decir, lo que causa el mal al interior, primero, entonces lo pone en ese nivel, es la transgresión de los límites sagrados mediante la mancha. Es decir, aquello que esta impureza que contamina el interior del hombre y que lo obliga a purificarse, a limpiarse, a expiar, a encontrar una salida para que aquella neurosis, aquel miedo, aquella culpabilidad tan notoria salga del interior al exterior. Es lo que hacían los sacrificios en la antigüedad, las hecatombes que hacían los griegos, las purificaciones, el chivo expiatorio, todo aquello que
de alguna manera tenían como finalidad quitar la mancha de una maldad personal o colectiva. El segundo aspecto o la segunda simbolización importante que hace Paul Ricoeur es la de la culpabilidad ligada a la falta como responsabilidad y la violación de las leyes morales. Ese mal que se comete está ligado a las leyes éticas, no necesariamente religiosas, ni tampoco necesariamente vinculadas a un estado específico. No, hay unas leyes morales que brotan de la familia. La familia fue la primera institución que estableció unos límites al comportamiento de sus miembros. Entonces, la familia es el origen del Estado. La familia es el origen de la nación. La nación y el Estado se confunden un poco como concepto, pero la familia es el origen de toda moral y de toda organización estatal. Y finalmente el pecado conectado a la idea de una relación rota con lo divino, lo trascendental. Es decir, el pecado como transgresión al amor de la divinidad o al amor al culto. En el caso concreto de la búsqueda del nirvana, el pecado es expiado o superado por un estado mental de total serenidad, de paz interior, que hace que el individuo que pecó, que cometió una transgresión, que mató, que hirió, logre un equilibrio interior y logre sentirse mejor. Pues muy bien, Paul Ricoeur nos presenta también la simbólica del mal en una narrativa y lo hace mediante algunos elementos como por ejemplo el drama de la creación. Parece que la creación siempre está asociada como a una pérdida. El drama de la caída, como lo vemos en el Génesis, y el drama del alma existente en un cuerpo que lo ahoga. Es decir, el hecho, por ejemplo, de saber que porque he cometido una maldad parece que no mereciera vivir. Paul Ricoeur, vuelvo y digo, es el que más nos ha aportado en esta simbología, pero yo creo que podríamos dejarlo allí tanto cuanto que está un poco limitado a la experiencia que vemos en el cristianismo. Y cuando digo limitado es porque es una sola visión, judeo-cristianismo en este caso. Pero miremos un poco ya para ir terminando un elemento importante y es el ateísmo del demonio. Esa es la parte que yo creo que es la parte que nos corresponde más como en este mundo contemporáneo. ¿Cuál es el ateísmo del demonio? Bueno, hablemos de primero del ateísmo de Dios o contra Dios, ¿no? Decir Dios no existe, no hay una realidad sobrenatural que se llame Dios, no hay un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, corresponde a una narrativa de una cultura, una narrativa de una historia, etc. Por tanto, Dios siempre ha sufrido más ese ateísmo y se ha hecho una cantidad de variaciones sobre el mismo tema, en donde se expulsa a Dios de la economía de la existencia humana. A Dios se le saca de las decisiones humanas. Pues hay un ateísmo del demonio, es decir, al final, en este siglo XXI, la gente no cree en el demonio, no cree que exista un demonio, no cree que exista una realidad que se oponga a la obra de Jesús o de Dios. ¿Y cómo se ve esta desmitificación? Pues se ve, aunque ustedes no lo crean, en el cine. El cine es el primero que acabó con el demonio. Las películas de terror o las películas hollywoodenses en donde se nota que hay una lucha contra el demonio, al final siempre los gringos ganan, el héroe besa a la muchacha y la película se acaba. Y por cierto, el demonio desaparece. Esta desmitificación del demonio, es decir, convertirlo en un objeto como personaje de una película, como personaje de un guión, que al final es vencido por el héroe y por la muchacha que le da un beso al héroe, le ha quitado fuerza al dramatismo de la confrontación con el mal. No tenemos que confrontarnos con el mal porque el mal no existe. Lo que existe somos los seres humanos que intentamos defendernos del mundo que nos rodea. A esa conclusión llega ese ateísmo del demonio. Es decir, no existe algo con lo que debamos enfrentarnos para lograr alcanzar la victoria sobre el mal. Es por eso digo yo que es el primer, digamos, es el primer paso de algo definitivo, como lo estamos viviendo en nuestro mundo contemporáneo,
para afirmar que no existe el demonio. Pueden darse cuenta que hay una manipulación mediática para decir al final en la película no hay nada de qué temer. Pero resulta que sí hay algo indefinido que es una alteridad amenazante en la vida cotidiana y en el comportamiento de los seres humanos que ha trasvasado la maldad del demonio como circunscrita a su confrontación con el cristianismo, a su confrontación con las religiones, a su confrontación con Dios. Y se ha creado entonces una demonización donde el mal es encarnado de tres modos distintos en tres alteridades diferentes, que yo las tengo aquí. Voy a leerlas un poquito porque estamos al final de nuestro podcast y se me van olvidando las ideas. El mal encarnado en el poder, es decir, como alteridad traumatizante. El poder es una alteridad traumatizante, son una expresión de Paul Ricoeur. ¿En qué sentido? Trátese de la madre, del padre o de la sociedad. Cuando el padre o la madre son de suyo, tal vez queriéndolo o tal vez no queriéndolo, una alteridad amenazante, es decir, alguien cuya sola presencia o cuyo silencio o cuyas palabras amenazan al hijo, a la hija, al ciudadano cuando se trata del Estado o de la estructura de un Estado, pongamos los estados policiales como el que tenemos en Rusia o el que tenemos en Corea del Norte, el que tenemos en la misma China. Esos estados policiales son una alteridad traumatizante, es decir, algo que traumatiza al que está debajo. Esa es una transposición del demonio, pero aplicada a la sociedad. Esa es la primera, el mal encarnado en el poder. El mal encarnado en el hombre sin rostro. El que, no siendo abiertamente malo, hace lo peor en un momento determinado. Me explico, ese muchacho bueno que ganó todos los premios en el colegio, pero que un día regresa al colegio y mata a todos los muchachos del colegio, mata a los compañeritos del salón. Un muchacho que no podía, que no tenía cómo, lo hace. Y lo hace con decisión. El ciudadano americano que coge ese vehículo allá en el estado de Luisiana y va a 120 y mata a toda esa cantidad de personas que están en la calle celebrando algo. Era un ciudadano que no era un ciudadano malo, no era una persona que hiciera daño a sus vecinos. Ese vecino que encarna el mal es un mal encarnado en el hombre sin rostro. Entonces miren cómo hemos pasado de Satanás como una figura terrorífica, cachos y cola, terrorífica presentada de manera cinematográfica, ahora es asumido por el hombre sin rostro, es decir, por esa persona que siendo amable y buena puede llegar a ser muy mala sin que nadie lo espere. Un poco lo que nos dice Hannah Arendt cuando nos habla del mal. Ese personaje, yo lo llamo así, el hombre sin rostro, que no siendo abiertamente malo puede llegar a ser, que incluso puede llegar a ser amable, pero es capaz de lo peor. Y finalmente, el demonio es trasvasado a una alteridad interior. Es decir, tú también lo harías. ¿Hasta dónde puedes llegar tú al verte amenazado o puesto en peligro? O que alguien intente abusar de tu intimidad, o que alguien intente utilizar tu nombre, o que alguien se meta en tu vida íntima y en tu vida privada y la cuelgue en las redes sociales. ¿Qué serías capaz de hacer? Es decir, la alteridad interior, tú también lo harías. Harías lo que fuera, así sea lo peor, con tal de recuperar la tranquilidad interior. Mis queridos amigos, la frase de Jesús con la que termina el Padre Nuestro, líbranos del mal, recoge muy bien lo que hemos dicho. No vamos a quedarnos en la discusión de que el Satanás es una fuerza específica, determinada, que se opone a la obra de Dios y del hombre al estilo del cine americano, que produce más pavor y más miedo entre los más pequeños, pero que los grandes ya no sienten como
como que el mal valga la pena enfrentarlo. Es decir, esta desmitificación del mal tan dañina impide que nos enfrentemos al mal como realidad que afecta a toda la sociedad y al individuo. Cuando Jesús dice líbranos del mal, se refiere a la posibilidad de vencer esa maldad estructural y esa maldad interior que hay en nosotros, pero también que nos libre de todas aquellas cosas que hay en nosotros que podrían ser contaminantes para los demás, pero que también que nos libre de la demonización, del juego de la demonización del diablo que se puede jugar, es decir, que hagamos el juego a la maldad como parte de nuestra vida cotidiana. Ese líbranos del mal también podría llamarse, como en la traducción griega, no nos pongas en el tiempo de la prueba. Es decir, líbranos de todo aquello que nos puede destrozar y a través del cual podemos destrozar a los otros. El líbranos del mal es una hermosa plegaria con la que termina el Padre Nuestro para pedir que el demonio no llegue a vencernos en el desierto de la tentación. Muchas gracias. Gracias por estar ahí y sigan haciéndole clic a este canal y los espero siempre aquí.